Muy buenas a todos. En este video vamos a hablar sobre los playoffs de la Champions League en este partidos de vuelta, en los cuales tenemos el Inter de Milán contra el Podolin, el Bayer Leverkusen contra el Olympiacos, el Newcastle contra el Cabará y el Atlético de Madrid contra el Brujas. En este partido vamos a analizar solamente el partido del Inter y el Podolin, ya que en este partido, que se va a hacer en el Giuseppe Meazza, con la renta de de la ida, en el que el Podolink sorprendentemente se llevó la victoria por 3-1 ante el conjunto del Inter. Un conjunto que posiblemente en el partido de hoy día tenga la alineación del equipo de Cristian Chibu, con Lautaro Martínez, Pío Expósito en la delantera, el medio campo con Di Marco, Susic, Zielinski y Nicolo Varela, y Luis Enrique por el carril derecho. También tenemos a Bastoni y a Servi con Bisek, el más probable en la línea defensiva, y Sommer como el arquero eh, del conjunto de Milan. También tenemos al Bodolink, que probablemente vaya con la clásica alineación, que es el 4-3-3. Un equipo que le gusta hacer las transiciones rápidas del equipo de Kuznets, con Kaihin en el arco, Stockford, Bruford, Gunderson y Brochak en la línea defensiva, Fed, Berg y Evans en la línea de medio campo, y como en la delantera, Bloomberg, Hout y House, eh, los tres de ataque. Probablemente el partido sea un trámite muy extenso y muy probablemente con una dominancia del Inter, ¿no? Así se verían parados los dos equipos, pero con el Inter yendo a proponer, ya que va a buscar el partido desde el minuto uno por la renta de 2 goles, aunque sea para llevar a la prórroga o posibles penales. Pero lo más probable es que el equipo de Inter quiera buscar la victoria desde el minuto uno. Y con esto las subidas de Di Marco y de Luis Enrique van a ser muy providenciales, ya que Varela y Zielinski van a hacer mucho espacio en el medio campo para que Susic tenga libertad de dar los pases filtrados bien a Lautaro Martínez en sus espaldas, o a Di Marco para que pueda ir por el carril izquierdo y mandar centros para Pío Expósito, aprovechando sus eh, filtraciones en el área y su buen juego aéreo para pasar esos balones al centro, al área chica del equipo rival. También tenemos en cuenta las subidas de Bastoni, que pueden ayudar a la profundidad de Di Marco, ya que el Bodolink se va a replegar un poco a la defensa, y su fuerte, como dije, son las transiciones rápidas. Cabe resaltar que tanto Varela y Zielinski se pueden incrustar en el medio campo para generar superioridad numérica, y así Luis Enrique tenga mayor libertad de tirar los centros, ya que Luis Enrique es un lateral que no es tan recorrido en el uno contra uno y más le gusta centrar. En el equipo del Bodolin, como dije, es un equipo con un juego muy dinámico, con transiciones rápidas, que a la contra puede ser muy letal, ya que en esa línea de tres del Inter puede pecar un poco en las bajadas de Servi y de Vice, ya que las transiciones rápidas las hacen con los laterales o incluso con el mismo medio campo o con 6 jugadores, el medio campo y la delantera. Como veo, un probablemente siempre cuando hacen estas transiciones siempre pasan primero por Fed. Fed que puede dar pases para Evans, y Evans dar pelotazos a la espalda de Bastoni con Blomberg. O lo mismo, Fed puede subir al ataque, ¿no? Para tener superioridad numérica, y es Berg el que da inicio a los centros a Howe para tener profundidad al contragolpe. O si no, o si no, esa medida de los laterales, que los laterales dan los pases filtrados para Event, y Berg con Fed se meten en la línea de 3 cuartos de cancha para generar más superioridad numérica y tener una transición de pases junto a Holt, el delantero, que a veces juega como 10 en la zona 14, en los 3 cuartos de cancha, y hacen las transiciones rápidas para los extremos. Y así tanto Berg y Fed atacan, van al ataque, pero atacan el espacio junto a Holt en corridas muy extremas. Algo que al Inter le puede perjudicar al contragolpe si es que pierde el balón. Ante este partido, yo le doy, como por ser local al Inter, un 45% de la victoria, un 25% del empate y un 30% al Bodolink, que recordemos que al Atlético de Madrid le ganó en su casa por la renta del 2-1. Pero en lo que es términos de clasificación por eh, la ventaja del global, yo
al modo de clasificación yo le doy un 45% al Inter y un 55% al Bodo Glimt, ya que es un equipo muy, muy bravo y tiene una ventaja de 2 goles a 0 que probablemente la va a querer mantener, pero si va a tener una oportunidad de atacar, la va a hacer. Así que el Bodo Glimt, por mínima, tiene una ventaja. También tenemos al partido del Bayer Leverkusen contra el Olympiacos, que recordemos que en Grecia el equipo alemán se llevó la victoria por 2 tantos a 0, ¿no? Y ahora en Alemania la probabilidad de su victoria sea más del 50%, un 55%, un 20% al empate y un 15% a la victoria del Olympiacos, ya que ahorita no está pasando bien. Tenemos que tener en cuenta que al término de la clasificación, para que se clasifiquen a la próxima ronda, un 75% al Bayer Leverkusen y un 25% al Olympiacos. Ahora, a lo que es Newcastle Cabaraj, un Newcastle que en el partido de ida se llevó el partido y se sentenció la eliminatoria con un 1-6 a favor del equipo de Newcastle. Ahora en Londres, el equipo de Newcastle probablemente clasifique, no tenga tanto apuro ni tantos problemas, y yo le doy un 75% a la victoria, un 15% al empate y un 10% a la victoria del Cábara. Y a términos de clasificación por el global abultado, es un 90% de clasificación del Newcastle y un 10% de clasificación para el Cábara. Y el partido muy importante y muy, ¿cómo decirlo? Un partido muy atractivo es el Atlético Madrid-Brujas, que en Bélgica el equipo de Pablo Simeone y el Brujas quedaron 3-3, ¿no? En un partido muy de ida y vuelta, muy arriesgado, y que en el Metropolitano el Atlético de Madrid trate de sacar ventaja por el factor ambiente, factor cancha, ¿no? Y le doy un 55% a la victoria, un 10% al empate y un 35% de victoria al Brujas. A términos de clasificación, al ser ahora local el Atlético de Madrid, creo que puede sacar una mayor ventaja, pero el Brujas tiene lo suyo y puede hacer daño al Atlético de Madrid. Pero el Atlético de Madrid de local se está haciendo muy fuerte, lo cual yo le doy a términos de clasificación a la próxima ronda un 60% al Atlético de Madrid y un 40% al Club. Ha sido todo. Muchas gracias. No olviden dejar su like, un comentario y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.